Hola amigos de América 24 horas, soy Alejandro Mendoza y hoy en la entrevista de este lunes 10 de enero hablaremos con el doctor Francisco Mera Cordero, quien es presidente del Centro de Investigación y Difusión de la COVID persistente, estas secuelas que deja la pandemia por el nuevo coronavirus. Doctor Francisco, bienvenido. Hola, muy buenas tardes aquí en España, buenos días ahí en América. Doctor, le quiero consultar al comienzo, ¿qué le motivó a usted a fundar este movimiento para detectar la COVID persistente? Bueno, en marzo de 2020 pasé la enfermedad de COVID, también familiares muy cercanos a mí, y observé como muchos de estos gente cercana a mí, pues persistían los síntomas, la clínica, a diferencia de otros que nos curábamos y no teníamos ya más síntomas. Y más allá de las 4 semanas continuaban con síntomas. Ya esto hizo que yo, que trabajo en el Instituto Catalán de la Salud, aquí en Barcelona, en España, empezamos a iniciar un proyecto de investigación para ver por qué estas pacientes continuaban con síntomas. Digo pacientes porque la mayoría son mujeres de unos 40 años. Entonces observamos como, pues esto, que había muchas personas ya en la primera ola que ya pasaba un mes, otro mes, y no llegaban a mejorar nunca. No eran pacientes que habían estado graves, no eran pacientes que hubieran estado ingresados, no podemos hablar de secuelas, sino de pacientes que continúan con síntomas desde el primer día de la infección. Entonces eso nos motivó el iniciar un proyecto de investigación y a partir de ahí varios proyectos de investigación. Yo creo que son muy pioneros para dar respuesta a esta situación porque está afectando a cientos de miles de pacientes. Se calcula que afecta a un 10% de los pacientes que han pasado el COVID persistente. O sea, podríamos estar hablando en este momento más de 30 millones de personas en el mundo con síntomas de clínica persistente. Doctor, ¿cómo va esta investigación? Pues mire, en estos casi, bueno, año y medio largo, ya vamos hacia el segundo año de investigación, hemos iniciado en estudio ya con las pacientes, analizando su sangre y viendo básicamente que su respuesta inmunitaria es diferente que las personas que la han pasado y se encuentran bien, ¿no? Hay una parte que estamos estudiando sobre todo también, es a nivel intestinal, el intestino, porque ya en otros estudios se ha visto que puede haber persistencia del virus, ya ver si sea virus entero o restos virales que van a producir que el cuerpo tenga que estar respondiendo continuamente contra esta infección y no es capaz de eliminarla, de acabar con ella. El virus parece que está produciendo una formación de anticuerpos contra el propio cuerpo que se asemeja a enfermedades de tipo inmunitario, autoinmunes, y produce una inflamación microvascular de los pequeños capilares, sobre todo afectando a nivel cerebral, produciendo la sintomatología de descontrol, de lo que llamamos disautonomía, con esa taquicardia, esa sensación de falta de aire del paciente, ese agotamiento, y además afectación a nivel cerebral con la sensación de falta de concentración, de atención, lo que llamamos de niebla mental, ¿no? Que el paciente tiene un déficit de la cognición que en una edad muy temprana, ¿no? Pasamos con lo que comentaba, ¿no? Paciente entre 20, 50 años y que tiene déficit de la atención que les impide llevar una vida normal, no solo laboral, sino también familiar, social, ¿no? Y que está afectando pues, en su calidad de vida muchísimo. Y como comentaba, gente que lleva más de 18 meses enferma y que a día de hoy todavía no se encuentra recuperada. Doctor, usted es el principal investigador del proyecto Esperanza COVID, este fármaco que busca aliviar estos síntomas. ¿Cómo va este proyecto? Vale, tenemos experiencia clínica con el medicamento, con el Montelukast, es un tratamiento que se ha utilizado desde el año 98 para el asma. Actúa sobre el sistema inmunitario, disminuyendo esa inflamación que está producida por el virus que produce la COVID, ya vía el laboratorio o bien en estudios clínicos en pacientes agudos o observado en pacientes crónicos, se ha observado que mejoran los síntomas no solamente
disnea, de la falta de aire, de síntomas respiratorios, sino otros tipos de síntomas, los que comentábamos. Porque el virus necesita de un receptor para introducirse en nuestras células e infectarlas. Este medicamento lo que haría sería competir contra el virus e impedir que el virus se pueda unir a ese receptor y puede infectar las células. El virus, si no infecta la célula, en principio se muere, porque necesita siempre una célula para poder sobrevivir. El virus por sí solo no es capaz de sobrevivir. Doctor, ¿con qué respaldo cuenta usted para desarrollar este medicamento que busca aliviar estos síntomas que quedan en las personas que han sido contagiadas por el COVID? Vale, tenemos el respaldo, bueno, lo primero evidentemente es el Instituto Catalán de la Salud, que es el Servicio Catalán de Salud aquí en Cataluña. Luego tenemos el respaldo de una fundación de investigación de aquí de Cataluña, que es la Fundación Jordi Gol, Fundación IDIAP. Y después hemos tenido el apoyo económico de varias ayudas a través del Instituto Carlos III de Madrid, que es la institución en ciencia de mayor renombre a nivel español y de apoyo a la investigación, y también fundaciones como de bancos de aquí de España, como la Fundación La Caixa, que nos donó también dinero, así como una farmacéutica que nos ayudó a donarnos el fármaco, ¿no? Entonces tenemos la ayuda de todas estas instituciones, ¿no? Tanto privadas como públicas, que nos ayudan a poder gestionar el ensayo clínico, y sobre todo, pues claro, la colaboración de los pacientes que quieren estar con nosotros, y de los médicos de atención primaria, médicos de familia de estos pacientes, que son los que reclutan a los pacientes en las consultas, ¿no? Que detectan a estos pacientes, y después hacemos este análisis integral desde nuestros centros de salud, así como el hospital nuestro de referencia, que es un hospital aquí de Barcelona, el Hospital de Bellvitge, y otro hospital de Barcelona, que es el Hospital de Vallebrón. Doctor, además, también se está llevando a cabo en otra región española, en Aragón, también estamos llevando a cabo este estudio. ¿En qué fecha podemos tener la población que sufre estas secuelas del COVID-19 este medicamento? Bueno, yo espero que en primer semestre del año podamos tener ya datos fehacientes del beneficio del medicamento, antes de verano, esperamos. De todas maneras, además de este estudio, que es muy importante no solo saber, este estudio tiene varias vertientes, nos va a ayudar a saber si el medicamento realmente mejora o no a los pacientes, y también nos va a ayudar a entender mejor la enfermedad, a saber si hay problemas a nivel intestinal, lo que hablamos de la flora intestinal, que podría ser una de las causas de esa persistencia del virus, ese tipo de defensas que produce el paciente. Y esto es lo que nos va a ayudar, pues, a poder diagnosticarlas mejor a estos pacientes, y también a hacer nuevos tratamientos que nos ayuden a combatir. Además, estamos haciendo otros estudios clínicos e iniciaremos en breve otros, para conocer sobre todo mejor la enfermedad, para producir nuevas medicaciones, nuevos medicamentos que ayuden a no solo tratar de manera sintomática, aliviando el síntoma, sino intentando buscar la curación. Doctor, ha aparecido una nueva variante, la han llamado Omicron. Esta nueva variante es más contagiosa que la Delta. ¿Esto puede generar un aumento en las personas con la COVID persistente? Claro, la Omicron ciertamente tiene una capacidad de transmisión muchísimo más alta que la de Wuhan, pero gracias a Dios tiene una menor letalidad, tiene mucha menor letalidad, es menos mortal. Entre otras cosas porque el virus tiene más dificultad para infectar células, y por eso le hace menos mortal. Pero evidentemente el riesgo es que al haber tantos contagios podamos tener, claro, casos de COVID persistente. Como hemos dicho al principio, la COVID persistente no va asociada a la gravedad de tu enfermedad al principio. Es de prever que pueda haber un aumento de los casos de COVID persistente, ya solo por el hecho del gran número de casos que tenemos cada día. Aquí en España estamos cada día con unos 150.000 casos cada día diagnosticados.
a poco, si fuera un 10% sería increíble, serían 15.000 cada día. Pero a poco que fuera un 1000%, estaríamos hablando ya de pues 1.500 personas diarias. Realmente, aunque seguramente el porcentaje sea menor, pero dado el volumen tan grande de personas afectadas, vamos a tener gente, mucha gente con clínica persistente. Doctor, hay quienes dicen que he escuchado nosotros los trabajadores de los medios, de la prensa, que seguimos de manera constante a ustedes, los profesionales de la salud, los científicos. Hay personas que dicen que se quieren contagiar con Omicron para tener inmunidad. ¿Esto puede ser así tan fácil? A ver, las personas, la mortalidad con Omicron baja sobre todo en pacientes vacunados y en pacientes sanos. En pacientes no, o sea, pacientes con patologías crónicas, diabético, obeso, anciano, el riesgo de enfermedad grave existe también. Y es importante. Entonces, si yo me contagio, que a lo mejor yo individualmente puede ser que no tenga un riesgo, pero soy transmisible, puedo transmitir a otro que sí que tiene un riesgo, ¿no? Eso por un lado. Y además, el riesgo, como decimos, de persistencia a día de hoy, no sabemos bien quién va, o sea, no sabemos quién va a ser persistente o no. Entonces, a lo mejor no vas a tener una enfermedad grave, pero te puedes convertir en un paciente de COVID persistente y te vas a convertir en una patología crónica que te va a poder impedir hacer una vida normal. No vas a poder trabajar, no vas a poder cuidar a tu familia, o sea, te vas a quitar la salud. O sea, que no, yo creo que no deberíamos jugar a contagiarnos. Tenemos que seguir cuidándonos. De hecho, el virus, cuanto más se expande, más posibilidades tiene también de poder mutar en alguna ocasión a formas peores. Entonces, yo creo que hay que ser prudente y hay que seguir cuidándose. Sobre todo, pues si la persona que se ha vacunado, pues estará más protegida a formas graves, eso sí, eso está demostrado, pero el riesgo cero no existe. Doctor, se habla de una posible mutación entre la variante Omicron y la Delta debido a los contagios. ¿Esto puede ser así? Sí, ahora mismo empiezan a haber, bueno, empieza a haber, siempre, durante toda la pandemia está habiendo mutaciones. Eso es un proceso activo, es decir, no se para la capacidad de mutar el virus. El problema es que esas mutaciones, en este momento, gracias a Dios, parece que Omicron ha ido hacia una mutación en la que el virus infecta muchísimo, pero es incapaz de poder infectar muchas células. Entonces, por eso es menos letal y produce sintomatología más leve. En general, un cuadro más bien catarral, no produce neumonías, no produce fallos. Pero hay riesgo aún a día de hoy, porque hay una transmisión muy grande, que se pueda producir una mutación grave y que esto se revierta y que podamos tener una transmisión tan alta, pero la mortalidad también del virus sea capaz de infectar más células y sea mayor. Con lo cual, aún es pronto para decir, bueno, esto se ha acabado o esto ya con Omicron se va a acabar todo. Es que estamos aún en una fase mmm, casi inicial, aunque llevamos 2 años, y luego es una situación global del planeta, o sea, Europa hay una vacunación, tasas de vacunación muy altas, sabemos que África no, evidentemente, América Latina sabemos que tampoco, países del este de Europa tampoco, o sea, hay muchas diferencias locales de cada región y aún estamos en una fase en la que hay un riesgo de poder producirse también mutaciones que sean más letales, con lo cual yo creo que tenemos que ser muy prudentes y lo más importante intentar no contagiarse, o sea, es que el tema de la mascarilla, aunque evidentemente nos afecta a nuestra forma de vida, a nuestra forma de vivir, ¿no? Pero el tema de la mascarilla es importantísimo, el cuidarse, el ventilar, la ventilación, la correcta ventilación de las casas, ¿no? De los edificios. Son medidas que son básicas, ¿no? Sencillas, pero a veces es difícil de ser constante. Lo importante es ser constante e intentar evitar el contagio. Doctor, algunos países ya aplican una cuarta dosis de refuerzo. Chile ha comenzado el día de hoy a aplicar estas dosis.
de refuerzo. ¿El cuerpo humano puede resistir estas dosis de manera constante, continua, teniendo en cuenta que algunas personas presentan algunos síntomas cuando después de ser vacunado? Bueno, es una buena pregunta. Aún estamos, perdón, estamos en una fase, el cuerpo humano genera anticuerpos, ¿no? Con respuesta bien, o bien sea a través de la enfermedad, de la infección natural, o de la vacunación, que produce una serie de anticuerpos. No está bien demostrado, a día de hoy, que nuevas inmunizaciones realmente vaya a mejorar mucho la capacidad luego del cuerpo de intervenir contra la infección. Ciertamente, la revacunación puede tener unos ciertos riesgos. Probablemente, perdón, tendremos que ser, yo creo que más precisos, sobre todo aquellas personas de mucho riesgo, dícese ancianos, pacientes con patologías crónicas, oncológicos, inmunodeprimidos, que su sistema inmunitario sea débil, habrá que reforzarles con la vacunación. Y en aquellas personas más jóvenes, a día de hoy, hasta que no tengamos una vacuna esterilizante que evite la infección, la transmisión de la infección, pues a lo mejor hay que ser más prudente. ¿Mm? Tenemos que ir hacia vacunas que sean más de tipo vía nasal o vía oral, que intenten la esterilización del paciente y que no pueda, no solo que no enfermen, o sea, que no tengan la enfermedad, sino que no pueda infectar a nadie más. Cortar la transmisión es muy importante. Intentar buscar cortar la transmisión de la enfermedad. En países de América Latina, bueno, en Perú, un ejemplo, hay más de 5 millones de personas que no han acudido a la segunda dosis. ¿Qué consecuencias puede tener esto para estas personas? Los anticuerpos postvacunales se sabe que tienen una vida media relativamente corta, sobre todo en paciente inmunodeprimido. Entonces a los 4, 5, 6 meses el riesgo de infección, o sea, aumenta mucho, y de infección grave también aumenta. Entonces el problema es básicamente este, ¿no? Que podemos tener, claro, si no tiene una correcta inmunización, pues que puedan tener unas formas graves de enfermedad. Doctor, Además, con Omicron estamos observando muchos más casos de reinfección que anteriormente. O sea, gente que había pasado la COVID vuelve a infectarse de nuevo. Ciertamente los que han pasado antes la COVID, en general, o los que están vacunados, en general, los casos son más leves. Entonces, ah, cualquier tipo, o sea, cualquier forma de respuesta inmunitaria que el cuerpo ya está un poco preparado para combatir la infección, le va a ayudar. Ya haya sido por infección natural o por la vacuna. o sea que esta sola dosis que tienen aplicada estas personas en el Perú no puede ser muy resistente. Y hace más de 6 meses probablemente ya no tenga mucho efecto. Y sobre todo con Omicron se escapa mucho. Con lo cual es probable que, bueno, son más vulnerables, que tienen mayor riesgo de infectarse y de forma grave que uno vacunado o que se haya pasado la infección. Doctor, algunos países ya han comenzado el retorno a clases presenciales. ¿Qué consecuencias pueden tener esto para estos países, teniendo en cuenta que aún no han sido vacunados el personal, los niños y todo el personal docente y los padres completamente, aún en algunos países? Bueno, a ver, los niños, en general, las tasas de mortalidad son muy bajas. Son realmente enfermedad grave en niño sano es muy bajita. El riesgo de infección de COVID persistente tampoco es alto. Lo más importante, la vacuna, lo que nos evita es que lo más importante es que la vacuna nos evitará infección grave, pero no impide que tú te infectes o puedas infectar. Con lo cual, es que lo básico siguen siendo las medidas, o sea, la mascarilla, la buena ventilación en las aulas, ¿no? Eso es lo más importante. Las medidas de control de la transmisión. Porque la vacuna no impide la transmisión a día de hoy. Impide forma grave, pero no impide la transmisión. En niños, como he explicado, en niños sanos, en principio,
no hay un valor añadido en cuanto a forma grave. Y la transmisión va a ser la misma. Con lo cual, lo importante es que se cumplan sobre todo las medidas de control de la transmisión, ventilación y mascarilla, y lavado de manos. O sea que mientras que esto se aplique en estos centros de educación, se puede evitar Sí, un el contagio. año pasado, por ejemplo, tuvimos los colegios abiertos aquí y no había vacuna y bueno, fue bien, no hubo una alta mortalidad en niños, ni hubo casos graves, ni entre el profesorado hubo casos graves. O sea, es que es importante lo que es que hay que incidir mucho en la idea de cortar la transmisión del virus. La vacuna no corta la transmisión, corta la gravedad, pero no la transmisión. Doctor, ya para ir concluyendo, el continente africano es el menos que ha aplicado dosis contra este virus, es donde se han generado mutaciones. Esto, si no se reduce esta tasa de personas sin vacunar, esto puede ser generar nuevas variantes. Sí, pero las nuevas variantes se pueden dar tanto en pacientes vacunados como no vacunados. O sea, es que esta capacidad de transmitir el virus es lo que produce la mutabilidad, la capacidad de transmitirse el virus. O sea, tenemos que ir a buscar fórmulas e intentar, ya bien sea por una vacuna que esterilice o ya bien sea con tratamientos que eviten la transmisión o la capacidad de transmisión del virus. Vale, o sea, es que el que esté vacunado no implica que no haya una alta transmisión, como se está viendo a día de hoy en Europa. En España estamos un porcentaje de vacunación de los más altos de Europa y del mundo, y en cambio tenemos unas tasas, unas incidencias acumuladas a 14 días de 3.000 o en algunas regiones, o sea, altísimas, mejor, o sea, más altas que nunca, a pesar de estar muy vacunados, la gran que sea toda la población, los mayores de 80 años están todos vacunados, o sea, tenemos porcentajes de por encima del 85% de población vacunada, y a pesar de ello tenemos una alta transmisibilidad de la infección y hay capacidad de mutar, porque cuantas más personas pase, la capacidad de mutación del virus existe. Doctor Francisco Mera Cordero, quien es presidente del Centro de Investigación y Difusión de la COVID persistente, estas secuelas que quedan en las personas después de contraer este virus COVID-19. Gracias por su tiempo para América 24 Horas, para que nos explicara cómo avanza esta situación, este proyecto que lidera usted también, llamado Esperanza COVID-19, que busca aliviar estos síntomas que padecen estas personas que se contagian y sobre esta nueva variante que tiene en alerta al mundo. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes y que tengan buen día. Igual para usted. Buenas tardes.